ansia. Ya estamos aquí en Argentina Política con Agustín El Chivo Rossi. Agustín, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. También le doy la bienvenida a Cristian Siminelli. Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. Por favor. Bueno, la verdad es que estamos viviendo horas de mucha actividad. Están las denuncias contra Sandra Petovelo, está un intento, como lo denominó Germán Martínez, de nueva mayoría en el Congreso de la Nación, difícil de momento en la Cámara de Diputados. Y está un gobierno que busca mostrarse sonriente, calmar un poco las aguas, saludan a la gente desde el balcón de la Casa Rosada. ¿Cómo ves la respuesta de parte del gobierno a todo lo que está sucediendo? A mí me parece que hace 2 semanas y media que el gobierno está viviendo sus peores semanas desde que asumió, ¿no? Por ahí me olvido de alguna de las cosas, ¿no? Pero Misiones, España, movimiento de los dólares financieros y el dólar blue. Acto fantasmagórico en el Luna Park que muestra un presidente bailando y cantando, disociado de la realidad cuando los argentinos tienen hambre, frío, no tienen trabajo. Sermón de García Cuerva. Caída de lo que ellos imaginaban como el Pacto de Mayo, que iba a ser una cosa importante, refundación de la Argentina. Además termina siendo un acto partidario con un único gobernador al cual sus partidarios terminan silbando. Lo que sucede ahora con la ministra de Desarrollo Social y el escándalo que hay alrededor de los alimentos no entregados, me parece que muestran un gobierno... Te agrego la crisis del gas. Bueno, ya corte. Lo del gas... Digo que muestra la ineptitud del gobierno también. Sí, ¿no? sí, todo va... Y te agrego la salida de Pose, denunciado por espionaje. Claro, ahí me faltaba previamente a decir que el que se genera la propia inestabilidad política es el propio presidente Milei, porque digamos, cuando el presidente en ese reportaje dijo que tenía a todos los ministros en observación, todos los ministros en capilla, yo fui ministro de Cristina, fui ministro de Alberto. Si un presidente te dice eso, ¿qué haces? Cerrar los cajones, le pones llave, cerrar la oficina y hasta que no te reconfirmen no haces nada, no firmas nada ni nada por el estilo, porque generás un estado de inestabilidad política, importante. Y me parece que se mezclan. Empieza el programa económico, empieza a sentir claramente tensiones. Digo, la economía real ya desde hace meses que tiene tensiones, pero en la lógica de ellos empieza a sentir fuertemente tensiones. Se mezcla ineptitud y se mezcla la ideología. Porque la primera pregunta que uno se tendría que hacer sobre el escándalo de los alimentos no entregados es ¿por qué no entregaron? Entonces, y no lo entregaron porque piensan que no es responsabilidad del Estado, porque lo dijo el presidente una semana antes y dijo, no me vengan a mí a decir que yo tengo que resolver el problema del hambre. Si nadie se va a morir de hambre porque antes de morirse de hambre va a encontrar una forma de resolverlo. Entonces habla como si el hambre es un problema individual, como si uno decidiese tener hambre y entonces lo va a resolver. Y hay que decírselo, tiene hambre la gente por la política económica que vos llevás adelante. Pero él no está en su cabeza pensar de que el Estado tiene que resolverle el hambre al conjunto de los argentinos, digamos. Lo primero que tiene que hacer es cambiar la política económica. Y si lleva esta política económica, tiene que llevar una mínima política de contención social, que es repartir alimentos para que los comedores que atienden a los sectores más vulnerables de la sociedad pudiesen seguir funcionando. Pero no reparten los alimentos porque no está en su cabeza, no está en su ideología, no piensan que el Estado tenga que estar para resolver los alimentos. Lo dijo el presidente. El presidente dijo, bueno, nadie va a morir de hambre porque antes de morir va a resolver. Ahora, claro, es peor, porque puede haber un error en un gobierno, puede haber un funcionario que se equivoca, ¿no? Pero cuando están convencidos de que... Bueno, pero yo creo que es así, porque primero niegan. No se puede corregir. Cuando hace la denuncia Ari, primero niegan de ellos que había la cantidad de alimentos que se decía. Después negaron que tenían alimentos vencidos. Después aparece todo el escándalo de contratación, de tercerizar, no solamente la contratación de empleados, sino tercerizaron licitaciones que llevaron adelante. Entonces, yo creo que habría que decir que estamos los argentinos pagando la consecuencia de haber elegido la no política. Porque
la inexperiencia, ineptitud y la falta de profesionalismo en determinadas áreas es notable. Tener una canciller que diga, los chinos son todos iguales. Después de acusarlo de tener una base Sí, y militar. los indios usan pluma, digamos, Sí. ¿no? Tener una canciller que diga que los chinos son todos iguales Increíble. es ineptitud. O sea, vos no coincidís Es grave, con... es vos muy no- grave. Claro. Ineptitud. Lo que ha sucedido con los medicamentos oncológicos, con lo hay una cuestión de ineptitud. Lo que pasó con el gas es claramente una ineptitud. Digamos, no transferir para terminar de completar las plantas compresoras. Te va a faltar gas. No prever que este faltante de gas te iba a hacer comprar gas. Y no compraste gas. Y cuando conseguiste, de suerte, porque la verdad es que siempre tenés que preverlo con 6 meses de anticipación, la compra de lo. Cuando conseguiste, porque tuviste suerte que Petrobras tiene, le pagás mal. Claro. Digamos, ¿no? Y te Entonces, agrego vos una que- más. vos que fuiste Te agrego jefe. una más sobre precios. Pagaron 20 millones más el barco porque lo compraron en último Claro. momento. pero por supuesto, Pero más caro, porque vos lo que Hay que haces es prever. programar un año antes a veces. Claro. Nosotros programamos 6 meses, un año antes, porque tenías una hipótesis, tenés que planificar. Estos tipos no planifican porque creen que todo lo resuelve el mercado. Y Y así vos, está. y vos que fuiste jefe de gabinete, ¿cómo se resuelve esto hacia adentro? ¿Tiene que salir alguno Bueno, de los ministros? el secretario de Energía te tiene que decir, che, mirá, por la curva que vemos de la demanda de gas que vamos a tener, vamos a necesitar faltante de gas. Tengo que resolverlo. Pero por la ineptitud de los funcionarios. Digo, Petovelo debería salir del gabinete, el secretario de Pero no, Energía bueno, debería... pero ¿Cómo tienen funciona eso? que tener un gobierno que funcione. Tienen que tener un gobierno que planifique. Yo insisto tanto con esto de la ideología, porque vos tenés que pararte de la base que tenés un presidente que dijo que el Estado es una organización criminal. Entonces los tipos no se preocupan en gestionar. No están preocupados en gestionar, están preocupados en el relato. Ahora, ¿qué el responsabilidad? chico este que todo el mundo habla, que el Caputo chiquitito, digamos, ¿no? Sí, el Caputito. Está preocupado en el relato, están preocupados en las próximas elecciones, pero no gestionan porque no creen que el Estado está para resolver los problemas. Cuando el presidente te dice que el problema del hambre que él genera lo tenés que resolver vos individualmente, es porque está pensando que el Estado no tiene que estar allí. O sea, vos no coincidís con esa versión que dice que esto a él lo beneficia, a Milei, porque la gente votó la no casta. No quiere gente de la política, quiere gente que haga lo que está haciendo Milei. ¿Vos No, coincidís? yo no creo en eso. No, la verdad que no. No creo tampoco. Creo que también digo, acá hay varias cosas, ¿viste? Vos te dicen, che, Milei mide 50%. ¿Cómo puede ser que Milei haya el 50% de argentinos que estén de acuerdo con Milei? Si hay un 50% que está de acuerdo, hay un 50% que están en desacuerdo. Salvo que mis 6 años de ingeniería no me hayan salido. Da exacto. Te da exacto. Ahora, parece que el 50% que está de acuerdo es más grande que el 50% que está en desacuerdo. Son iguales. Son claramente iguales. Ahora, cuando le preguntás al 50% que está de acuerdo con Milei, en realidad es el 50% que tiene que esperanza. Todos sabemos el dicho ese popular que la esperanza es lo último que se puede. Ese 50% que apoya a Milei, estoy seguro que es menos intenso que el 50% que tiene asco con Milei. Claro. Y que tiene bronca con lo que está pasando, con las políticas que está llevando adelante Milei. Nosotros tenemos un problema, que es que muchas veces hacia el interior de nuestro espacio político estas cosas permean, ¿viste? Entonces vos decís, che, no le peguemos tanto a Milei, mirá el 50%. Fíjate, andá a organizar el 50% que está en contra. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo haces con el otro factor ahí, que más allá de la esperanza y demás, es el antiperonismo? Me están diciendo que en diputados hay un acuerdo que va a hacer que haya una media sanción hoy del tema movilidad jubilatoria, lo están redactando, veremos si esto se plasma o no, pero que se va a votar el dictamen de los dialoguistas que van a sacar el punto del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para liquidarlo y saldar deudas con las cajas previsionales. Se va a poner otra cláusula, ¿no? De darse eso, por ahí se empieza a romper un poco la barrera, no te digo del antiperonismo, pero sí del temor a estar pegado al kirchnerismo, al peronismo, a Unión por la Patria. Con la sociedad, ¿cómo haces? En ese 50-50 que marcabas recién. Pero yo creo que ahí hay otra tarea que yo creo que es mucho más intensa que nosotros tenemos que llevar adelante, que es ver con qué Argentina nos va a dejar Milei. Y sobre la Argentina que te va a dejar Milei tiene que ser tu propuesta política. Yo creo que lo que está pasando hoy en diputados es importantísimo. Lograr esta media sanción, aunque Milei diga que la va a vetar y todo lo que sea y demás, es una primera iniciativa que aparece
con bloques opositores como el nuestro, opositores, dialoguistas u oficialistas, para llevar adelante esto. Pero imaginemos la Argentina con Milei. La Argentina post-Milei es una Argentina agonizante. Es una Argentina agónica, una Argentina con hambre, con pobreza, con indigencia, sin trabajo y con extracción de recursos naturales. Entonces, el tema nuestro, digo, de la sociedad en su conjunto y demás, y el tema nuestro, de nuestro espacio político, es con qué propuesta vas a ir a resolver esos temas. Porque lo que estoy convencido es que a esa Argentina organizante no la sacás con café aspirina, o con valla aspirina, o con un analgésico común. Tenés que llevar adelante una cantidad de propuestas que sean fuertemente transformadoras, fuertemente revolucionarias, fuertemente disruptivas. Esto me parece que es el lugar, son las cosas que tiene que debatir el peronismo. Imagino que vos lo estás planteando, Agustín, eso. ¿Qué estás encontrando dentro del espacio? No, bueno, lo planteo y me parece que es un debate que tiene que tener espacio, pero digo, cosas concretas. El artículo 14b de la Constitución Nacional dice que los trabajadores deben participar de las ganancias de las empresas. Hay que hacer una ley para reglamentarlo. ¿Eso nos va a poner en contra a todos los empresarios? Sí, está bien, nos va a poner en contra a todos los empresarios. Para los ortodoxos, nuestra marcha peronista dice que hay que combatir el capital, no seducir al capital. Digo, se critica al gobierno de Alberto, con razón, que el gobierno de Alberto generó puestos de trabajo, pero no generó la suficiente distribución del ingreso. Si el ingreso, supongamos, no sé cómo está hoy, 65 o 35 a favor del capital, hay que sacarle 15 al capital. No es que los otros 15 que faltan salen de otro lado. Tenés que sacarle el 15 al capital, tenés que lograr un escenario en donde los que más ganaron, los que únicos que siguen ganando hoy en la Argentina, ganen menos. Bueno, esto es lo que me parece que nosotros... Que son cosas que ya se hicieron, ¿no? Que son cosas que se hicieron, que nosotros como espacio político tenemos que discutir y tenemos que debatir. ¿Qué vamos a hacer con los trabajadores que no están en relación de dependencia? Nosotros decimos claramente, nuestra columna vertebral son los trabajadores, pero los trabajadores con los cuales interlocutamos, hablamos y demás, los que están representados en la CGT, son el 50% del mundo del trabajo en la Argentina, de la fuerza del trabajo en la Argentina. Los monotributistas no tienen ninguno de los derechos que tienen los trabajadores en relación de dependencia. No vamos a pensar de cómo hacemos para generar que alguno de esos derechos también lo tengan los monotributistas. Digo, un trabajador registrado tiene aguinaldo, tiene vacaciones pagas, tiene licencia por enfermedad. El monotributista no tiene nada de eso. Y eran los que nosotros íbamos a decirle en la campaña electoral, che, te vas a quedar sin derechos, y te decía, yo no tengo ningún derecho. Entonces, a eso también tenemos que hablarle. Entonces, me parece que de esto es lo que se trata, digamos, ¿no? Para mí, Milei va a dejar este gobierno, este programa económico, en una situación tan agónica en la Argentina, tan de disolución, que se va a necesitar una propuesta vertebradora contundente, disruptiva, y que el peronismo recupere una cantidad de decencia revolucionaria, transformadora, porque fundamentalmente de esto se trata. ¿Crees que es algo exclusivo que tiene que hacer el peronismo o que tiene que ser más amplio? Y que el peronismo a lo mejor conduzca eso. Cuanto más amplio sea, mejor. Cuanto más amplio sea, mejor, pero también en búsqueda de la amplitud no podés perder contundencia, ¿viste? Porque Milei también nos ganó por contundencia, porque dijo, bueno, voy a cerrar el Banco Central. Claro. Y no es cierto, nosotros, digo, la próxima gestión del peronismo no tiene que ser una gestión del peronismo, del campo nacional y popular, lo más amplia posible, no tiene que ser una gestión que diga, vamos a ver qué. Vamos a ver cómo la vamos llevando, porque el cómo la vamos llevando deja siempre a la gente afuera. Porque va a haber mucha gente que la está pasando muy mal. El dato que da la UCA hoy de que se duplicó la tasa de indigencia entre diciembre del año pasado en 3 meses es mortal. Debería ser un escándalo moral. Hoy no se debería hablar de otra cosa que eso, ¿no? Es gente que tiene hambre. Es mortal, es gente que no come. Lula ganó las primeras veces que ganó sus elecciones, prometiendo que los brasileños iban a comer 3 comidas por día en lugar de una. Nosotros vamos a llegar a una elección donde vamos a tener que plantear eso. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar la comida para el conjunto de los argentinos? Bueno, hay que discutir el sistema impositivo. Bueno, el sistema impositivo hay que discutirlo porque pagan más los que menos tienen. Entonces hay que hacer que paguen más los que más tienen. Porque este es el otro tema que la Argentina tiene que discutir al revés, a mi criterio, digamos. Tiene que mirar desde otro lugar. Lo que yo creo
es polémico lo que voy a decir y tampoco tengo demasiados elementos, pero intuyo que hay una crisis del sistema de acumulación capitalista en la economía argentina. Porque esa crisis gobierne, quien gobierne siempre termina generando mayores niveles de pobreza y de desigualdad. Entonces, este sistema de acumulación hay que reverlo. Y nosotros, no digo que hemos fortalecido ese sistema de acumulación, pero hemos dejado que las cosas pasen. Milei aquí los únicos que defiende que son los monopolios, ¿no? Sí. Entonces, hay una cosa extendida en la doctrina política, digamos, en el mundo político, que se necesitan inversiones, que se necesita capital para crecer y para generar riqueza y para generar puestos de trabajo. ¿Cuánto hace que no escuchamos a un dirigente político de envergadura, me incluyo no por la envergadura, sino por dirigente político, decir que la riqueza la generan los trabajadores y no la genera el capital? Ya, digámoslo, si vos tenés un capital y no lo trabaja nadie, ese capital pierde valor. Si tenés 100 trabajadores, 10 trabajadores sin ningún capital, en una semana arman algún capital. Siempre aparece ese Pero, número Agustín, cuando hay paro general, Entonces, ¿no? aparece solamente ese número cuando hay paro general. Pero entonces vos, ¿qué es lo que tenés que decir? Lo que tenés que tener es una fuerza laboral. Claro. ¿Cómo puede ser que los tipos que más tengan sean los que sigan ganando en nuestro país? Bueno, eso exige decisión política, exige decirle, bueno, no te gusta, me voy, bueno, no sé, a Globan y a Mercado Pago, y a Galperín, y a Galperín. ¿Le vamos a seguir subsidiando por una ley que yo voté, que yo defendí, pero que era una ley de fomento? Ahora ya está. Las leyes de fomento se aplican a los pequeños, no a los grandes. O a los que empiezan. ¿Me entendés? A los que empiezan, a la pequeña empresa. ¿Le vamos a seguir subsidiando todos esos millones de dólares? ¿Sabés que me quedo con una frase que dijiste recién que es a mayor amplitud perdés contundencia? ¿Qué te puede llegar a sacar contundencia de esa amplitud? ¿Qué dirigente, qué partido? Porque se habla de muchas cosas. Pero lo que creo es que uno tiene que dar una respuesta para cada uno de los momentos. Sí. Entonces, lo que yo invito es a que miremos la Argentina agonizante. Bueno, no sé, digo, la cantidad de gente que duerme en la calle. Por cualquier calle de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad de Rosario, tenés 10, 15, 20. Entonces, si una Argentina agonizante, una Argentina agónica, no vas a salir con una propuesta en donde nadie se enoje. Vas a tener que decir antes quiénes querés que ganen, y a los que ganen no son los que vienen, son los que vienen perdiendo. ¿A quiénes vas a tener que reparar social y económicamente, y quiénes van a tener que poner parte de lo que tienen para poder reparar? Perón decía, para hacer una tortilla hay que romper un par de huevos. Bueno, la pregunta es, ¿el peronismo está dispuesto a romper un par de huevos? Si el peronismo no está dispuesto a romper un par de huevos para lo que viene, yo creo que vamos a ir a una nueva frustración del pueblo argentino, me parece. ¿Esa situación puede esperar hasta el 27, Agustín? No lo sé, eso depende de una cantidad de circunstancias. Y si yo contesto cualquier otra cosa, va a decir, este golpista está esperando que se vayan. Yo no espero absolutamente nada. Lo que estoy diciendo es que la aplicación de este plan económico no tiene ningún otro resultado que dejar la Argentina incendiada. Y si es Argentina incendiada en el 27 o cuando sea, el que se encargue tiene que ir con un fuerte sentido reparatorio, resarcitorio, porque la gente la está pasando muy mal. Y porque además tenemos que pensar la economía desde otro lugar, no solamente del lugar, porque no es que las cosas a nosotros no nos pasan por casualidad, digamos, ¿no? Cuando a mí me preguntan, bueno, dice, ¿por qué perdieron? Bueno, la respuesta más fácil es porque el gobierno de Alberto no dio la respuesta necesaria porque las expectativas del 2009. Ahora es un ansiolítico. Hay que buscarla. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que generó que haya un sector de la sociedad argentina cuyo prototipo social sea el tipo que te diga, a mí nadie me regaló nada? Y fue a la escuela pública gratis, fue al jardín de infantes gratis, fue a la universidad gratis, tiene las tarifas subsidiadas. Entonces, ¿eso qué lo generó? Bueno, pasó algo en el mundo, que fue la caída de la Unión Soviética.
La caída de la Unión Soviética con la caída del muro de Berlín. No fue solamente que se creó un polo, un único polo, unipolar, económico, militar y político, digamos, ¿no? Sino que también aparecieron cosas como la idea de que los únicos que ganaban eran los poderes económicos. Apareció un señor, Fukuyama, que dijo el fin de las ideologías. Todo eso en algún lugar cayó. Claro, fue conformando un tipo de fue sociedad. político, Tiene militar, mucho- económico, pero cultural. Tiene Y mucha cultural también, paciencia. Y nosotros no confrontamos abiertamente, confrontamos en algunos momentos, sobre todo en algún momento con Cristina, digamos, ¿no? Que confrontamos claramente con ese tipo de cuestiones. Pero después vos decís, bueno, che, necesitamos inversiones para que se genere trabajo y bueno, sí, claramente que necesita inversiones. Ahora, si no tenés trabajadores, esas inversiones no te sirven para nada. Entonces, ¿por qué no generás un esquema absolutamente, vos es absolutamente distinto? Entonces, esto me parece que es lo que nosotros tenemos que pensar, digamos, ¿no? Porque por algo ganó Milei, por algo existen los argentinos que te dicen, a mí nadie me regaló nada. Seguramente que, por ejemplo, a los trabajadores monotributistas, como te dicen, yo no tengo aguinaldo, es cierto, yo no tengo licencia por enfermedad, es cierto, no tengo no tengo vacaciones pagas, es cierto, todo eso es absolutamente cierto. Ahora, también es cierto que este país subsidiaba el transporte, subsidiaba la energía, tenés Y no se te universidad dice pública. tanto eso, ¿eh? No se te dice tanto que atrás de todo eso está el Estado. No, bueno. En una época de Cristina, como vos decías, sí, este colectivo funciona gracias a... Como que tampoco se valorizó el rol del Estado para que Bueno, todos entonces, sepamos y que todo estaba esto, atrás. entonces, esto es lo que me parece, que hay que pararse en las antípodas de Milei. Es así. ¿Qué sé yo? ¿Qué pasa con los Quader, con los Camau Espíndola de la vida, que llegan, mencionabas a la CGT, va a haber una movilización importante con el tema de la ley bases y Pablo Moyano direccionó puntualmente esto hacia aquellos senadores que entraron por el peronismo y que todavía tienen algunas dudas. ¿Cómo ves su accionar? Horrible lo veo. ¿Cómo lo voy a ver? Porque no tiene ningún justificativo, ¿me entendés? Porque yo puedo llegar a entender a un senador que sea del mismo partido del gobernador de su provincia. Y el gobernador de su provincia le dice, mirá, escúchame, votá, porque si no, no te podemos pagar los sueldos en los próximos... Tenés un argumento, si querés, entre comillas, de Estado. Ahora, estos dos, Camau y Quader, Uno gobernador radical y el otro gobernador del PRO. Sí, no tiene nada que ver con no su tiene nada que gobernador. ver. ¿Qué tiene que ver? No tienen nada que ver, no tienen y llegaron por los votos nuestros. Está bien, no llegaron en esta elección, llegaron por los votos nuestros, entonces tienen que dar respuestas a esos votantes. Tienen que dar respuestas a esos votantes. Entonces esto es lo que me parece horrible lo que están haciendo. Es horrible, lisa y llanamente. Pues es que pensaba que ahora estamos discutiendo el RIGI, ¿no? El régimen de incentivo a las grandes inversiones. La propuesta del gobierno es a partir de los 200 millones de dólares, bueno, dar una serie de incentivos fiscales, etcétera. Y yo pensaba que el poder, cuando quiere favorecer al capital, va y lo hace. No pregunta tanto. Sturzenegger, el otro día estaba repasando un poco su historia, cuando integraba el gobierno de la Rúa, el secretario de Planificación Económica del gobierno de la Rúa, hizo el megacanje. El megacanje nos costó 58.000 millones de dólares. Yo creo que no hay expectativa de recaudar más de, no sé, si llegan a conseguir 20 inversiones de 200 millones, festejan hasta el infinito el gobierno, ¿ya? 4.000 millones. Ahora, cuando ellos consiguieron 58.000 millones de dólares. Cuando vino Caputo, también nos endeudó 45.000 millones de dólares. Ahora, esa plata no fue para nosotros, ¿no? O sea, hay plata. Lo que pasa es que No, bueno, sí, seguramente. está en otro lugar. Esa plata serviría para, no sé, para mejorar la vida de los monotributistas y para tantas otras cosas. Para darle a la Argentina un horizonte de desarrollo autónomo. Por ejemplo. Porque esto también es cierto, ¿viste? Porque también, a mí lo que a veces me da bronca es que no tratemos de escaparnos del posicionamiento políticamente correcto, ¿viste? Porque ganó AMLO por una diferencia notable de votos. 60-30. Con una propuesta de izquierda notable. Sí, bien clara, bien nítida. Bien clara. Entonces,
no es que estamos derrotados, tampoco nosotros estamos derrotados. Sacamos el 44% de los votos. Como decía recién, hay un 50% de los argentinos que tienen bronca contra Milei, que creen que Milei dice que es cruel. Entonces, me parece que sin ninguna duda nosotros tenemos que pararnos en ese lugar para ir viendo de qué manera reconstruimos una fuerza nacional y popular, pero que tiene que tener un mensaje contundente para los argentinos, porque el problema es que muchos argentinos lo votaron a Milei no pensando esto, pensando que Milei iba a resolver los problemas históricos que tiene la Argentina y que le iba a mejorar la calidad de vida. No pasó. No pasó. Claro. Agustín, te llevo al tema AFI, vos fuiste titular en un momento, y hay mucho ruido hoy en el gobierno, digo, renunció o lo echaron un jefe de gabinete, vos también fuiste jefe de gabinete, también te lo voy a preguntar, como Nicolás Pose, hay muchos rumores de acusaciones y demás, está acéfala hoy la AFI, ¿cómo ves la situación vos desde afuera hoy? Es extraño primero que, bueno, varias cosas, digamos, ¿no? Sí. Que el titular de la AFI no hubiera tenido relación directa con el presidente, digamos, ¿no? Claro, es raro. Que esté intermediado por el jefe de gabinete. En segundo lugar, lo más trascendente que hicieron en estos 6 meses en base de inteligencia, lo más trascendente por lo más importante, no digo que sea bueno, ¿no? Fue el alineamiento con la CIA, Claro. no menor. Claro. No menor, porque Porque incluso vino el jefe de la CIA acá a la bueno, Argentina. ese es un dato político. Claro. El jefe de la CIA no es un personaje menor dentro de, digamos, Milei no se puede reunir con Biden porque Biden dice este es amigo de Trump. Pero el jefe de la CIA, que es parte del poder estable de los Estados Unidos, esto no es información, sino que es análisis. A mi criterio, la CIA tiene categorizado los países en 3 categorías, ¿no? Primera categoría, aquellos países con los cuales son aliados y hacen operaciones conjuntas. Segunda categoría, aquellos países que tienen buena relación, pero no tienen Ni a la favor ni en capacidad de contra. hacer operación conjunta. Y tercer países con los cuales son adversarios. El jefe de la CIA se reúne solamente con aquellos En el primer nivel. del primer nivel. Y bueno, vino acá a la Argentina, se reunió no solamente con Silvestre Sibori, sino se reunió con Pose. Y Pose también Pose fue estuvo allá. 2 veces en Estados Unidos en estos En 6 Langley, meses sí. y las 2 veces estuvo reunidos con el jefe de la CIA. Así que para mí no es ese un tema menor en cuanto a lo que ha sido el alineamiento. En segundo lugar, el jefe de gabinete. Podés tener un técnico o podés tener un político. Ahora, podés tener alguien que hable todos los días o alguien que no hable nunca. El jefe de gabinete, su poder deviene del poder que le delega el presidente. Si la política, los periodistas, los empresarios y demás en algún momento denotan que cuando habla el jefe de gabinete no habla el presidente, bueno, ese jefe de gabinete empieza a estar desgastado claramente porque todos empiezan a buscar, bueno, ¿con quién tengo que hablar? Si Claro. este Claro, no este representa no al es. presidente, Claro. tengo Claro. que buscar con quién tengo que hablar. Acá sucede un hecho más, digamos. No solamente tiene que, en este gobierno, ¿no? Ser la voz del presidente, sino que también tiene que ser la voz de la segunda en la escala de poder, que es la secretaria general de la presidencia, que dicen, escuché hoy, que se quedó con el despacho del jefe de gabinete, que Franco va a seguir atendiendo. Te Ministerio cuento, del Interior. Franco va a seguir en el Ministerio de Interior y la jefatura de gabinete próximamente parece que va a ser ocupada por Federico Sturzenegger. Te cuento en tu despacho que el que Igual vos ocupaste hasta diciembre va a estar Federico Sturzenegger. ahora. Bueno. Igual no es una buena señal que desaparezca el que Ministerio del sí, Interior, que- ¿no? Ministerio del Si Interior de la está- Nación. si Y está- te digo algo, la jefatura de gabinete también desaparece. No en los hechos, sino que no legalmente, sino en los hechos la jefatura de gabinete va a desaparecer. Bueno, Está va- en la Constitución la Nacional y jefatura tiene la de- responsabilidad de administrar está el en la Estado. Constitución y por eso lo mantienen y por eso no la eliminan. Claro. Por eso no la eliminan, porque está en la Constitución. Si no la eliminarían, pero en los hechos va a dejar de desaparecer la Claro, jefatura de gabinete. Francos es más como un gran ministro del Exacto. Interior, Exacto. asciende del Bueno, Ministerio lo del que yo Interior quiero con otro decir, nombre. Perdón, te interrumpimos, sí. lo que decía, independientemente si llega Federico Sturzenegger como jefe de gabinete o no, que la información que salía Al hoy... despacho, no como jefe de gabinete. Al despacho, ese despacho lo iba a ocupar Karina Karina. Milei. Claro. Digamos, ese despacho tiene una única
virtud, porque no es un gran despacho, es más despacho del Ministerio del Interior que está comunicado en forma directa con el presidente de la Nación. Entonces, a mí me parece que en tanto y en cuanto tenga el aval del presidente y de la segunda en la escala de poder, que es Karina Milei, será un buen jefe de gabinete mientras dure, digamos, y después se verá, digamos, ¿no? Pero me parece que eso es claramente lo sustancial, digamos, ¿no? Ahora, quiero decir otra cosa. El destrato que tienen los funcionarios que se van de este gobierno es notable. Encima son varios. ¿Quién va a querer asumir en un cargo viendo digamos, que los echan así? Pose era amigo de 20 años, y Pose ya es historia, dijo hoy. Ya es historia, no me hablen más de Pose, ya es historia, ya es historia. Entonces la verdad es que tenés que tener muchas ganas de ser funcionario para asumir en un gobierno, digamos, ¿no? que claramente destrata a los funcionarios a los cuales termina despidiendo. Una última cortita, Agustín, ya que vos competiste directamente con ella y la cruzaste los debates, ¿cómo ves el silencio de la vicepresidenta? Porque recién te escuchaba decir la segunda en importancia es la secretaria general de la presidencia, pero por el organigrama del Estado es la vicepresidenta, que se mantiene bastante al margen y que no tiene para nada una buena relación con Milei, más bien todo lo contrario. ¿Cómo ves ese rol? Me parece que no me gusta calificar. Está claro que la segunda persona de poder hoy en la Argentina es Karina Milei. Sí. No es ni el jefe de gabinete ni la vicepresidenta. Sí. Me parece que la vicepresidenta se ha ido adecuando al rol que la pusieron. Digamos, no. ¿Se acuerdan ustedes que en la campaña electoral decía que Milei mismo decía Otra que... destratada. que decía Milei mismo que el área de defensa y el área de seguridad se le iba a dar a ella. iban a ser propuestas de la vicepresidenta. Me parece que a partir de eso se fue ubicando en un lugar, vaya a saber con qué intenciones, digamos, ¿no? Pero ciertamente ocupó un lugar relegado. Ahora, la vicepresidenta nunca tiene una importancia política, no tiene importancia en la gestión, porque el tema del jefe de gabinete es la gestión también, digamos, ¿no? Entonces, ¿con quién hablan los ministros? Porque con el presidente, dicen que el presidente no es muy dedicado a la gestión, que no le interesa mucho la gestión. Bueno, entonces, ¿con quién hablan por cuestiones de gestión? No hablan con nadie porque a nadie le interesa la gestión y entonces pasan las cosas que están pasando, digamos, ¿no? Esto me parece que es lo que está sucediendo hoy en el gobierno. Yo creo que hoy lo de Milei yendo a la conferencia de prensa de Adorni, saliendo a saludar a esos chicos en la plaza, además, muestran que al gobierno hay una cantidad de hechos que sabe que están mal y que están generando problemas en el consenso en el conjunto de la sociedad, digamos, ¿no? Esto es así. Gracias, Agustín, por habernos muchas gracias acompañado. a ustedes. Agustín Rossi pasó por Argentina Política. En instantes viene Diego Genud aquí, así que quédense, que vamos a un cortecito y ya volvemos.